un valor máximo, entonces tomo el 0 y digo 0, ¿cuánto me da? Raíz de 25 me da 5. ¿Sí estamos? Entonces digo, oye, miren, la función crece hasta 5. Pregunto, de los valores que están en x, miren que yo tomé la mitad del intervalo, ¿lo pillan? Sí. Ahora tomemos un valor que esté entre esos dos valores, el 1. No, es más, si quiero ser pilo, tomo valores que estén cerca a este punto. Entonces, digamos, tomemos 4. ¿Cuánto da 4? 16. 25 menos 16, 9. Entonces da 3. ¿Estamos de acuerdo? 3. Es un valor por acá, no sé, 3, tal. Y el otro lado me da lo mismo, entonces digo, ya, joder, esta función tiene un comportamiento que es este. ¿Sí lo ven? Y por lo tanto, el comportamiento del eje Y no es otra cosa que el siguiente. Digo que va de 0 hasta 5 máximo y ya murió. No va más porque, curiosamente, si me muevo hacia la derecha, el valor máximo que encontré, en vez de subir, ¿qué hago? Descender. O sea que no puedo, y no puedo descender más de 0 porque ya después de 0, sigue siendo más de 0, da imaginario. Entonces no puedo descender más, ya está resuelto. Yo no voy a gastar más matándome la cabeza haciendo menor o igual, intervalos, no sé qué, si no lo entiendo. Ahora bien, ¿qué hace uno cuando hace los intervalos? Pues particularmente al igual esta situación. Si estamos, cuando uno hace intervalos y lo hace bien, entonces lo que uno dice es que f de x debe ser 0 menor o igual que esto. 25 menos x cuadrado, eso es lo que hacen ellos técnicamente. Ahora entonces, ¿qué hacen? Quitan la raíz, entonces queda que 0 es menor o igual que 25 menos x cuadrado. Entonces ahora, ¿qué dicen? Pasan eso a este lado, ¿sí estamos? Sí. Entonces nos queda menos 25 mayor o igual que x cuadrado. No, todavía no, ¿cierto? Hasta que no haga el cambio de signo. Entonces cuando hago esto, menos x cuadrado. Entonces aquí ya me queda mayor o igual. ¿Sí estamos? Listo. Entonces ahora 25, raíz de 25 es el mayor o igual que ¿qué? Es que ahí hay un problema. Cuando pongan el más o menos, si lo pongo con más, todo bien. Si le pongo un menos, pues la daño. ¿Sí estamos? Que es que si le pongo un menos, no sé si me va a entender. Si yo pongo un menos acá, entonces me va a quedar menos raíz de 25 mayor o igual que x. ¿Eso tiene sentido? No. Entonces cuando llego ahí y digo voy a sacar raíz cuadrada, entonces eso se me abre en dos intervalos. Entonces yo digo menos raíz de 25 debe ser menor o igual que x y x debe ser menor o igual que ¿quién? Que raíz de 25. ¿Sí está claro? Y ahí sí funciona la cosa. Y entonces yo digo, mire, tengo resuelto el problema. ¿Por qué? Porque raíz de 25 ¿cuánto es? 5. Entonces me da menos 5, menor o igual que x. Y x debe ser menor o igual que raíz de 25 ¿cuánto es? 5. Entonces menos 5 menor o igual que x y x menor o igual que 5. Ya está resuelto. ¿Sí estamos? Entonces ya tengo el intervalo del dominio y conociendo el intervalo del dominio pues podría tratar de derivar el intervalo de ¿quién? Del rango. ¿Estamos de acuerdo? Listo, eso sería. Pero entonces no se desgasten haciendo cosas que no entienden. Traten de hacer cosas que entienden, porque si uno no entiende lo único que hace es que irse más hondo. Entre menos entiende uno, más se hunde uno en eso. Pregunto, ¿a los chipcha lo entienden? Sí. Entonces háganlo a los chipcha. Bien. Y eso lo he aprendido yo en la vida. Un científico, un ingeniero, cualquier persona no hace medida por cómo hace las cosas, sino por los resultados que obtiene. ¿Se va a entender? Obviamente siempre es desde el marco de la legalidad, ¿no? Pero una persona debe ser calificada por lo que consigue. Si logra los objetivos que se ha propuesto, las técnicas son lo de menos. ¿Sí estamos? Si usted es capaz de decir, mire, es que el dominio es tal, el rango es tal, y todo el mundo sabe que ese es el dominio, ese es el rango, todo el mundo dice, este man entiende qué está haciendo, porque esa es la respuesta. ¿Cómo? No sé. ¿Está claro? Entonces no es que es solo tecnicismo y ya, entonces uno, porque si no, eso no se muere de hambre y nunca lo logra. Listo, ¿qué digo yo? Vamos al gol de la fama, compañeros. F de x igual. Vamos, papá. Está chévere. Esto es caliente. Vamos a ir. Está en el piso. Se ve que no la... Bueno, listo, entonces la función es f de x igual a 1 sobre valor absoluto de x.
Quita la raíz que eso está bueno. Valor absoluto de x es una barrita. Eso, muy bien, listo. Listo, entonces me pide que determine el dominio. Entonces, voy a lanzarte un reto amigable. ¿Sabes pintar esa función? ¿Alguien sabe pintar esa función sin usar la calculadora, evidentemente? ¿Alguien sabe cómo se ve esta gráfica? Tiene una abscisa en el eje X. ¿Tiene un cisas en dónde? En el eje X. En el eje Y. Tiene una abscisas en el eje Y. Entonces miren, esta función tiene esta pinta sin valor absoluto. O sea, la función que voy a pintar es f de x igual a 1 sobre x. Esta función no toca el cero, ¿no? Que ya saben que si pongo un cero hay que se daña esa vaina. ¿Sí estamos? O sea que cero no puedo poner en el denominador. Así que esta plana tiene esta pinta. Y ahora por este lado, como esto es negativo, pues siempre van a dar respuestas negativas. Recuerden que estos negativos en y, estos son negativos en x, positivos y positivos. Entonces, si los x son positivos, las respuestas siempre son positivas. Si los x son negativos, las respuestas siempre son negativas. Y estoy diciendo eso porque vamos a jugar al valor absoluto. ¿Están de acuerdo o no? Por eso lo hago. Entonces ahora me queda este vuelto. ¿Sí estamos? Preguntas, ¿ahí está claro? Listo, esa es la función f de x igual a 1 sobre x. Ahora nos piden pintar f de x igual a 1 sobre valor absoluto de x. ¿Cómo se pinta esa vuelta? Exactamente, no es más. Por eso es que digo que saber pintar gráficas con la mente es una berraquera, cuando uno no necesita ponerse a tabular ni usar programas. ¿Claro? Entonces miren, uno la va a pintar y entonces uno dice, vea, a este lado va a ser igual. ¿Por qué va a ser igual? Porque pues aquí son positivos y la valor absoluto siempre me da positivo, así que al lado derecho es positivo, o sea, se comporta igual. O sea que a este lado la función es esta. ¿Estamos? Pero al otro lado, con todo valor negativo, la función valor absoluto siempre quiere ¿qué? Positivo, o sea que siempre hace un papel de espejo. Ustedes recuerdan que la función valor absoluto genera como una especie de espejo. ¿Sí estamos? Entonces, nada, la función es esta misma, pero allá. Entonces hace esto. ¿Listo? Entonces la función con la que estamos peleando es ¿quién? Esta. ¿Listo? Entonces, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo es? Definamos el dominio y el rango de esa función. Ya está pintada, mamá. Ya pintada es fácil definirlo, ¿no? Ya pintada es fácil definirla, ¿no? No toca el cero, pero un cero como no se lo puede hacer. Entonces por eso va cerrado. Al ver locos estos manes, hombre. Ya les dañé la vida a los chinitos. Bueno, a ver, entonces miren, esto hay dos formas de hacerlo. Una forma matemática formal, ¿cierto? Y una forma que a lo chipcha criminal. Uno decide, vamos a hacerlo a lo chipcha criminal. Mi hermano, pilas, te veo completamente con dudas. Entonces nada, miren, recuerden, empezamos determinando ¿qué? El comportamiento de las X, ¿eso cómo se llama? Dominio. Vamos a calcular el dominio. Listo, entonces ¿cómo es el dominio? Entonces uno dice, miren, uno puede hacer un juego hasta divertido. ¿Existe la función? Sí. ¿Existe la función? Sí. ¿Existe la función? Sí. ¿Existe la función? Sí. ¿Existe la función? Sí, 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 sí. Uy, maldita sea. Pasa algo. ¿Existe la función? No. ¿Existe la función? Sí. Sí, 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 sí. Listo, weón.
Ya, esa idea chicha me respondió la pregunta. Entonces yo digo, miren, el intervalo de existencia de esta es, puedo decir, que tiene dos secciones, desde menos infinito, Coma cero, cero cerrado. unido, sí, lo podemos hacer unido. Cerrado, cero coma infinito. Abierto. Ya está. ¿Eso qué quiere decir? Que incluye el menos infinito, que por allá todavía funciona, que el cero no lo incluye, porque es que si me paro en cero la daño. Entonces miren que por eso es cuadrado. Puedo tocar el 0,0000000, el que se le la gana a uno. Acá entonces paso al otro lado y digo, aquí hay un roto, pero pues para que determinemos todo el intervalo, pues tenemos que unir estos dos conjuntos, estos dos intervalos. Entonces decimos, lo unimos ¿con quién? Con 0, infinito, pero este 0 está diciendo que el 0 no es tocado. O sea que aquí va 0,0000 y por aquí va menos 0,0000. ¿Sí estamos o no? ¿Sí está claro? ¿Listo? Ahí existe. Ahora la pregunta es, este es el dominio. ¿Sí estamos? Este es el dominio de la función. ¿Y cuál es el rango? Cerrado, cero coma infinito. ¿Cómo? Como este curso, esto parece una pelea de el dragón Shiru contra Shura de Capricornio. Esto está así, como Excalibur. O sea, no está dividido. ¿Qué dicen los de este lado? ¿Qué? ¿Qué dicen los de este lado? Cerrado como infinito. ¿Qué dice usted, papito? Pues cero cerrado como infinito, dice el profesor. Cerrado. Cero cerrado como infinito. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el cero lo toca o no lo toca? Claro que me genera dudas este cerrado, porque yo pensaría que en el límite de esta función es que cuando x tiene infinito, y es 0. Es decir, cuando x es infinito, y vale ¿qué? 0. Yo pensaría que sí lo toca. Sí lo toca. ¿Dónde lo toca? En el infinito. Les pregunto yo, ¿el infinito para x está permitido? Sí. ¿Y el menos infinito está permitido? Sí, o sea que es posible. Yo pensaría que es así. Entonces, pero evidentemente, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, como tengo asesores matemáticos serios, yo les pregunto, consulto esa duda. ¿Sí estamos? Que es más una inquietud mía, pero yo pensaría que es así. ¿Sí estamos? O sea que incluye el 0. Es decir, que el 0 es un valor posible de la función cuando x vale infinito o menos infinito. O sea que los rangos no tocan. Sí, en el infinito toca el 0, es posible. Toca el Sí, cero. sí. Por allá ni se puede estar acercando mucho al cero en el tiempo. Pregunto, ¿cómo lo ven? Más fácil. Es fácil, pero no voy a matar la cabeza desgastándome poniendo eso. Claro, ¿uno lo puede resolver? Sí, uno lo puede resolver. Recuerden que la función valor absoluto uno la puede caracterizar haciendo lo siguiente. Uno puede coger esta expresión y decir, miren, f de x va a ser igual a 1 sobre x. Eso es una parte de la función del valor absoluto. Mejor dicho, así, esperen ustedes. 1 sobre x valor absoluto se puede escribir así. 1 sobre x, ¿cierto? Y entonces uno dice que aquí hay un intervalo que dice que esto es para 0 menor o igual que x. ¿Sí estamos? Y ahora tengo este 1 sobre menos x para x menor o igual que 0. Entonces uno quiere caracterizar la función valor absoluto, uno la hace comportarse de esta forma. Miren, cuando estoy a la derecha, cuando estoy de 0 a la derecha, yo voy a decir que la función se comporta como la de allá. ¿Lo pillan o no? Como esta, ¿se comporta igual? Sí, siempre. Ahora, ¿qué voy a decir? Que la del lado izquierdo, que es la de allá, se comporta como ella misma, pero menos. ¿Se acuerdan que si uno multiplica por menos la parábola, qué hace? Está para abajo y ahora ¿qué hace? Está para arriba, ahora va para abajo, entonces invierte. Entonces, al meterle este menos, lo que estamos logrando es un efecto similar. Iba para allá, ¡tan! Ahora lo volteo para allá. Entonces se está comportando de esa forma. Porque cada vez que yo meta un valor negativo acá, por ejemplo, menos 3, por menos, más, entonces da 3, entonces debe ser positivo y se está comportando como el valor absoluto. ¿Sí lo pillan? Entonces caracterizar el valor absoluto es tomar intervalos en donde se va a comportar como 1 sobre x y en otros intervalos donde se va a comportar como ¿quién? 1 sobre
como 1 sobre menos x. Conclusión, la función valor absoluto siempre se puede representar como una función de dos, esto se llaman funciones a trozos, o sea por pedazos. Entonces se puede representar que en un intervalo el valor absoluto se va a comportar así, como x, y vamos a decir que eso es cuando 0 es menor o igual que x, y se va a comportar como menos x cuando x es menor o igual que 0. Ya está. Así se caracteriza una función valor absoluto. ¿Estamos? Pero pues como pueden ver, uno a lo chicha puede guerrear problemas, pero es que a mí me encanta aprender a dibujar, porque saber dibujar las funciones es una proeza que no todo el mundo sabe hacer. Y que es con eso uno ya saca los que digamos el dominio, el rango y los límites. Cuando estemos jugando a límites, pintar las funciones va a ser lo más maravilloso, porque nosotros vamos a decir la función es tal y luego vamos a mirar y vamos a decir, obvio, el límite tiene que ser ese porque no puede ser que otro. Es que yo digo, el cálculo diferencial es muy visual. Es muy visual, no es tan operativo, es muy visual. Es mirar las funciones, es mirar las funciones. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Qué alcanzamos a hacer otro o ya? Cuando el valor absoluto está arriba, digamos, valor absoluto de x sobre x, sí da esta gráfica, ¿no? Porque abajo no es positivo o positivo. Ah, no, ya toca mirar. Hay otro que es valor absoluto. Ah, sí, el último. Listo, ¿quién va a ir a hacer 27? Me falta un amigo por ir al Gol de la Fama. ¿Cuántos amigos no han ido al Gol de la Fama? Ah, mi hermano, llegó tu momento. Llegó tu momento, vamos al Gol de la Fama, mi hermano. Yo voy con el cable, con el esto. Mira, ya está el papelito con el que estamos borrando. Listo, vamos a hacer a esa. Vamos a darle a esa. A f de x igual al valor absoluto de x sobre x. A ver qué manera nos da esa vuelta. Listo, lo primero que quiero que hagamos antes de cualquier cosa es que la pintemos. ¿La pintamos o qué? Entonces, f de x igual, señor. ¿Cómo ven lo que les he dicho hoy? Pero lo mediten bien. Es muy importante. No se ve, mi hermano. Ponle con negro. Con el negro porque es que ahí no se ve nada. El marcador negro está vivo. Arriba es valor absoluto, o sea que tiene barrita. Eso. Listo, entonces es valor absoluto de x sobre x. Listo, ¿cómo se comporta a la derecha? Hasta esa función está severa. Esa función. Sí, esa función está chida. Es interesante. ¿Ya la pintaron? ¿Ya está en la mente lista o no? Ya la pinté, sí, está chévere, está chéverita. Bueno, miren, recuerden una cosa, papá, no se asuste, usted tranquilo, no se nos asuste. Solo tiene x, entonces solo se puede con el x, no sé cómo expresarlo. No, miren, acá pasa algo bien bacán. Recuerden que el valor absoluto tiene dos comportamientos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, para resolver el problema lo mejor es pensar primero en la derecha y luego pensar en qué. En la izquierda, ¿sí estamos? Bueno, especialmente cuando el valor absoluto es simétrico, porque es que si no es simétrico sí se pone más difícil. Por ejemplo, valor absoluto de x más 1. Bueno, ahí lo dejo para que echen cabeza. Entonces miren, está el valor absoluto de x. A la derecha el valor absoluto de x se comporta como x. ¿Eso qué quiere decir? Que la gráfica siempre va a ser x sobre x. ¿Cuánto es x sobre x? 1. X sobre x siempre da ¿qué? 1, no importa que sea. ¿Estamos? Olvidándonos de esas barras. O sea que la gráfica ¿cómo es? Si siempre da 1, ¿cómo es la gráfica, mi hermano? No mire a nadie usted, papá, dígame cómo es la gráfica si siempre da 1. No, porque eso no es función y estamos jugando las funciones. Pero en 1, ¿no? Pero en 1, porque eso es menos 1. Cuando x vale menos 1. Acuérdense que estamos jugando con los x. Estamos jugando con los x ¿qué? Positivos. Entonces, ponga aquí, marque un puntico que ese es el 1. Póngale, llámelo 1. Listo. Una línea recta ahí para allá. Pero recta, eso. Muy bien. Esa es la función al lado derecho. ¿La pillan? Sí. Listo. Ahora, ¿cómo es la función al lado izquierdo?
Nada, la función al lado izquierdo lo único que cambia es que ya no es x sobre x, sino ahora es menos x sobre x. ¿Cuánto da x sobre x? Menos 1. ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuánto da x sobre x? 1. ¿Pero tiene un qué? Un menos. Entonces nos da menos 1. Entonces pone un menos 1 ahí a la misma distancia. Entonces dale hacia allá. Listo. ¿Sí la pillan? Ya. Entonces ahora la pregunta clave es la siguiente. Claro, ahí hay un problema, ¿no? Aló, ¿ustedes saben que hay un problema, no? O sea, esa función tiene un problema. Ya la pintamos, sí, pero ya tiene un problema. ¿Qué pasa? No toca el 0. No toca el 0 porque cuando llega a 0 se redaña. Y no ni siquiera acercándose al 0, no. Acercándose al 0 sigue viva. Siempre llegando a 0, lo más cerca que usted se le da gana al 0, existe. Pero cuando usted se para al 0, ¡pah! Se indetermina. Si estamos de una, se dispara. Porque el denominador no puede ser 0. ¿Estamos? O sea que Listo. O sea, da lo mismo, ¿no? Puede ser algo parecido. No, ahí no tiene. ¿No? No, ahí no tiene ninguna asíntota, se llama. Asíntota. Acá Entonces, ¿cómo es el intervalo para las x? sí. Sí, perfecto. Por favor. Dicen que si no toca el 0, será indeterminado. Sí, exacto. Entonces, pero ¿cómo se pone? De ahí lo vemos morir, hombre. Sí, 0, 0. Entonces yo quiero que el man escriba eso. El término sería suspensión. No, se pone 0. Se pone un paréntesis diferente al que puso.